El doctor Luis Paz Ares, que le pido un aplauso para todos, para él, de todos ustedes. Actualmente es el jefe de la Unidad de Investigación de Cáncer de Pulmón y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre, de aquí de Madrid. Es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, Federación Española de Sociedades Oncológicas y de distintas instituciones europeas, la European Society of Medical Oncology y de la American Society of Clinical Oncology. Y yo creo que nos va a dar una visión también muy de presente y muy internacional. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, ante todo os quiero agradecer a FETICO esta amable invitación. La verdad es que creo que es una iniciativa fantástica y os agradezco que nos deis la oportunidad de, por un lado, contaros algunas actividades que nos pueden ayudar a tratar de evitar o de aminorar el sufrimiento con el cáncer y, por otro lado, de contar algunas de las cosas que nosotros intentamos hacer en el CNI o en el hospital en relación a ello. Yo me dedico habitualmente a ver pacientes con cáncer de pulmón y hacemos algo de investigación en cáncer de pulmón, por lo cual probablemente la mayor parte de los ejemplos que os ponga en los siguientes minutos van a estar en relación con esto precisamente. Y durante los siguientes 20 minutos me gustaría, si fuera capaz, de contaros tres cosas. Una es qué magnitud es el cáncer como problema de salud. La segunda es qué es esto del cáncer y qué podemos hacer para disminuir su impacto. Y lo tercero es algo que está muy en boga, si existe un tratamiento personalizado, si existe en nuestros hospitales y qué podemos hacer para que esto se fomente un poco más. Entonces, la primera cosa es acerca de la magnitud del problema del cáncer. Os voy a decir 4 o 5 cifras. Una de ellas es que si pensáis, cada año en este país aproximadamente hay 280.000 casos nuevos de cáncer. Eso quiere decir que aproximadamente cada año 160.000 varones y unas 120.000 mujeres aproximadamente tendrán un diagnóstico de cáncer. Si pensáis a lo largo de nuestra vida, aquí no sé cuántos estaremos hoy, probablemente casi, yo qué sé, 800 personas. Pues bueno, yo calcularía que si estamos 800 personas, más o menos 350 vamos a tener cáncer. Y algunos de nosotros, más de uno a lo largo de nuestra vida. Otra manera de verlo es, ¿qué ha pasado con el impacto del cáncer en cuanto a la supervivencia? Bueno, si vemos hoy, si cada año diagnosticamos 280.000 casos nuevos en toda España, casi aproximadamente la mitad son fallecimientos, unos 115, es un poco menos de la mitad. De hecho, si uno piensa cuál es la supervivencia a los 5 años, yo que más o menos llevo 30 años dedicado al cáncer como médico, hace 30 años la supervivencia a los 5 años era de aproximadamente un 30-35% y hoy casi llega al 60%. En el caso de las mujeres está más bien un poco antes del 55% en el caso de los varones. O sea que hemos avanzado muy claramente, más de la mitad de los casos se curan y probablemente, o esperemos, que dentro de 10-15 años estemos ya en el 70%. Aquí nos indica un poco que si hoy estamos más o menos en 280 casos, dentro de 20 años estaremos en 380.000 casos. Y en cuanto a la mortalidad, si estamos en 120.000 casos al año, probablemente estaremos en 170 dentro de 20 años. O sea que este es un problema que está ahí y más vale que hagamos algo porque si no seguirá afectándonos y cada vez más. ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué sufre tanta gente de cáncer? Al fin y al cabo, estamos viendo que muchos de nuestros familiares, afortunadamente, se les diagnostica de un tumor, sobre todo si se diagnostica tempranamente, el pronóstico es muy bueno. Os pongo aquí unas cifras de lo que son el cáncer de pulmón, que es uno de los tumores peores. De estas más o menos 120.000 personas que mueren cada año de cáncer, 25.000
lo hacen por cáncer de pulmón. De hecho, la mortalidad por cáncer de pulmón casi es tan grande, y en muchos casos más grande, que la que acumulan los otros tumores más frecuentes, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el colorectal y el cáncer de próstata. Mirad aquí lo que pasa. Si os veis, el estadio 1 es cuando el tumor está más localizado y el estadio 4 es cuando tiene metástasis en diferentes órganos. Cuando diagnosticamos el cáncer de pulmón, la mayor parte de los casos, más del 60%, los pacientes tienen enfermedad avanzada, estadio 3 o 4. Y como veis abajo en la curva, la supervivencia a los 5 años es muy baja si te diagnostican tarde. Lo que tenemos que intentar es diagnosticar más tempranamente. Por ejemplo, el cáncer de mama, la mayor parte de los casos lo diagnosticamos muy tempranamente y curamos aproximadamente el 90% de los casos. O sea, que algo que tenemos que hacer es intentar diagnosticar más tempranamente porque la curación será bastante mejor. Entonces, si nos preguntas, ¿qué podemos hacer para disminuir el sufrimiento por el cáncer? Yo creo que 3 cosas fundamentales. Una es disminuir la incidencia. Si disminuimos la incidencia, desde luego disminuiremos el sufrimiento. Lo segundo es diagnosticar antes. Hemos visto que cuanto antes diagnostiquemos, más probabilidad tenemos de evitar fallecimientos y sufrimiento por esos tumores. Y la tercera cosa es, bueno, en algunos casos el tumor va a aparecer y además va a aparecer en un estadio avanzado. Tenemos también que mejorar los tratamientos. También estos pacientes necesitan tener una mejor perspectiva, que puedan evitar el sufrimiento y si es posible que se puedan curar. O sea que también tenemos que tener mejores medicinas para mañana. Y en todo ello, en centros como el CENIO y en muchos hospitales trabajamos por mejorar un poco. Y les voy a poner ejemplos de cosas que podemos hacer y de algunas de las cosas que hacemos en concreto en nuestra unidad modestamente. ¿Qué podemos hacer para prevenir el cáncer? Bueno, pues esto es muy sencillo. Sobre todo un tumor como el cáncer de pulmón es lo más fácil. Lo mejor que podemos hacer es evitar que pase. Porque dense cuenta que en concreto en el cáncer de pulmón el 85% de los casos se deben al tabaco. O sea que si quitáramos el tabaco, quitaríamos el 85-90% de los cánceres de pulmón, pero es que además quitaríamos el 30% de todos los cánceres. Y además beneficiaríamos a mucha otra gente con otras enfermedades, particularmente patologías cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, metabólicas, etc. O sea que nos beneficiaría mucho y eso es bastante fácil. Haciendo 4 cosas muy simples: no fumar, disminuir mucho la ingesta alcohólica, hacer ejercicio físico y desde luego tener un poco de cuidado con la dieta, menos grasas saturadas, más verdura, más fibra, menos carne roja, menos productos quemados. Si hacemos todas estas cosas, seguro que evitaremos el 45-50% del sufrimiento por cáncer. O sea que tampoco es tan difícil. Y desde luego lo del tabaco ya clama al cielo. ¿Cómo se produce el cáncer? En una manera muy típica aquí poníamos el dibujo de lo que es una célula. Pues imaginaros una célula en nuestro pulmón. Cuando fumamos, el humo del tabaco lleva carcinógenos. Estas son sustancias que están en el humo del tabaco que interactúan con el ADN de nuestras células y producen mutaciones en estas células. Al producir mutaciones implica que estas células van a empezar a funcionar de una manera descontrolada. Si estas células, el aparato de vigilancia de nuestra célula detecta que hay una alteración en el ADN, lo corrige y no pasa nada. Si no lo corrige, lo normal es que la célula decida, digamos, suicidarse, porque es una mala idea que nuestra célula le transmite a la progenie, a las células hijas, esta alteración en el ADN. Es una mala idea, porque sabe que puede producir cáncer. Pero hay veces que se lo transmite. Es lo que llamamos la promoción del cáncer. Y no solo eso, sino que cuando tú tienes una célula que tiene una alteración genética, una mutación, y le sigues exponiendo al carcinógeno, seguimos fumando, es muy frecuente, muy probable que siga acumulando más y más mutaciones.
De hecho, cuantas más mutaciones tienes en una célula, más fácil es que acumule más mutaciones, porque es menos capaz de reparar las que ya tenía. Bueno, con esto entendéis cómo básicamente una célula acumula una mutación y después otra mutación, y esas son las responsables de que empiece a crecer de una manera descontrolada, que invada otros tejidos, que dé lugar a metástasis, etc. Muy bien. Entendiendo un poquito esto, si somos capaces de evitar lo que produce estas mutaciones, los carcinógenos, es decir, el alcohol, el tabaco, las grasas, los productos quemados, etc., probablemente entenderéis que disminuiremos la incidencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues básicamente en el campo de la prevención lo único que intentamos es, desde luego, desde actos como estos, promovidos con la ayuda vuestra, en empresas, en concreto muchos de nosotros trabajamos en mucha cercanía con la Asociación Española contra el Cáncer, lo que tratamos es de influir en la agenda política para que dediquemos más tiempo a la educación en salud, a la promoción de la salud y a colaborar con municipios, con empresas, con las consejerías de educación, etcétera, y tratar de promover unos hábitos saludables. La segunda cosa que teníamos que hacer era mejorar el diagnóstico precoz y esto va a impactar en el pronóstico. Fijaros en la siguiente diapositiva. Estos son cánceres de pulmón que, dependiendo del tamaño, veis que cuanto mayor es el tamaño hacia abajo, peor es la probabilidad de curarse a largo plazo. En cambio, cuanto más pequeñito es el tumor, mayor es la probabilidad de que el paciente se cure. Esto nos da una idea que si tuviéramos métodos de detectar cuando el tumor es menos de 1 centímetro, probablemente estos tumores se curarían como el cáncer de mama, en más del 90% de los casos. De hecho, tenemos ya datos que si cogemos a los pacientes que tienen alto riesgo de tener cáncer de pulmón, por ejemplo, pacientes que hayan fumado más de 30 años, un paquete al día, si le hacemos un TAC de manera regular, probablemente diagnostiquemos los tumores más tempranamente, y no solo que los diagnostiquemos más tempranamente, sino que disminuimos la mortalidad asociada al cáncer de pulmón. Tenemos ya datos de 2 estudios, uno americano y uno europeo, que probablemente haciendo TACs de manera regular disminuiremos la mortalidad por cáncer de pulmón en pacientes que ya han sido expuestos al tabaco aproximadamente el 25%. Todavía no tenemos implantado en nuestro país programas de screening como tenemos en cáncer de mama o en cáncer de cervix para esta patología, pero probablemente sea el futuro. Desde luego las tenemos en cáncer de mama, en cáncer de colon y en cáncer de cervix, y tenemos que hacerla. Pero probablemente en el futuro lo podamos hacer. Uno de los problemas que tiene el cáncer de pulmón cuando hacemos esto es que muchos de los nodulitos que vemos en el TAC realmente no tienen cáncer. O sea que al paciente le hacemos un TAC, vemos que tiene un micronódulo, pero solo en el 5% de los casos es un tumor, y al 95% de los cánceres de los nódulos que diagnosticamos, al paciente lo sometemos a ansiedad, lo sometemos a lo mejor a una cirugía o observaciones periódicas y realmente no ha tenido el tumor. Por lo cual lo que estamos tratando es de ver si hay métodos de diagnóstico precoz mediante análisis que nos permita a lo mejor analizar proteínas o genes y que nos ayuden a ver qué paciente puede beneficiarse. Este es, por ejemplo, uno de los estudios que estamos haciendo en el CNIO, en el que básicamente, si no se escapa, estudiamos los pacientes con cáncer, miramos diferentes proteínas y como veis aquí nos sale que, bueno, por hacerlo lo más fácil, los pacientes que tienen cáncer de pulmón aparece una proteína que está muy elevada y no aparece ni en otros tipos de cánceres ni en pacientes que han fumado mucho y que no tienen cáncer. Y estamos en la fase de a ver si podemos utilizarlo para, en el futuro, nos ayude como una manera de hacer diagnóstico precoz de una manera poco invasiva mediante una analítica. La tercera cosa que hacemos en el CNIO y en muchos otros sitios es tratar de sacar adelante nuevas medicinas, nuevos medicamentos que nos ayuden a tratar de una manera más óptima y más personalizada el cáncer. Esta es una diapositiva que nos demuestra, cuando yo era más o menos hace aproximadamente 15 o 20 años,
se sacaron adelante cuatro tipos de cócteles de quimioterapia que utilizábamos en el cáncer de pulmón y había cierto debate cuál era mejor de los cócteles de quimioterapia. Como veis aquí, lo que te representa es la supervivencia a lo largo del tiempo. Como veis, las cuatro curvas son superponibles y básicamente lo que nos dice es que los cuatro medicamentos o los cuatro cócteles son iguales. Realmente, aparte de decirnos que son iguales, nos dice que son igual de malos, porque cuando uno ve, más o menos ve que el 50% de los pacientes están vivos a los 8 meses, solo el 50% de los pacientes. Una de las reflexiones que nos hacíamos en ese momento es que teníamos que mejorar el conocimiento de la enfermedad para sacar medicamentos nuevos hacia adelante. Y afortunadamente ha pasado. Y ha pasado gracias a dos cosas. La primera de todas es que somos capaces de analizar mucho mejor lo que pasa en los tumores. Hemos aprendido a comprender mucho mejor lo que pasa en los tumores, cuáles son las mutaciones, cuáles son las alteraciones moleculares que tienen los tumores, que tienen las células en el pulmón, que hace que un tumor se desarrolle, que un tumor invada órganos vecinos, que dé lugar a metástasis, etc. Conociendo eso un poquito más en profundidad, podremos sacar adelante estrategias que traten de evitar que eso pase. Eso es en gran medida porque la tecnología de análisis de mutaciones, de genes, ha mejorado muy extensivamente. De hecho, en esta gráfica lo que representamos es cuáles son las mutaciones más importantes que tienen los cánceres de pulmón. Y aquí os trato de ver que, como veis aquí, en la tarta hay muchos trozos que representan porcentajes de cánceres de pulmón que tienen anomalías en un gen determinado. Como veis, todavía en los últimos 2 años hemos descubierto, si veis la diapositiva de la derecha, 2 nuevos tipos de cánceres que antes no sabíamos que existían. 2 nuevos tipos de cáncer de pulmón con una alteración molecular concreta. Esto tiene mucha relevancia porque hoy en día sabemos que si un gen está mutado, muchas veces somos capaces de diseñar un medicamento capaz de inhibir la, alteración que produce ese gen mutado. Y os voy a poner un ejemplo en los siguientes minutos. Volviendo a la diapositiva previa, lo que queremos esencialmente es ver qué tipo de alteración tiene un cáncer de pulmón y en función de la alteración que tenga ese cáncer de pulmón, probablemente darle un tratamiento diferente. De tal manera que en función del gen alterado, el tratamiento del paciente será diferente. No como hacíamos antes, que a todo el mundo le dábamos un cóctel de quimioterapia siempre el mismo. Y os voy a poner 2 o 3 ejemplos. De los diferentes genes que están mutados en el cáncer de pulmón, que como veis son muchos, os pongo aquí en verde alteraciones genéticas que sabemos que producen cáncer de pulmón, que de hecho cuando los cánceres de pulmón tienen alteraciones en estos genes, estas son las alteraciones más importantes. Y lo segundo es que tenemos un fármaco que de alguna manera reconduce el funcionamiento de la célula como si no tuviera esa alteración genética. Un buen ejemplo de ello es la mutación EGFR. Esto afecta más o menos al 15% de los cánceres de pulmón y suele ocurrir en gente que ha fumado poco o que no ha fumado nunca. Aquí veis, si ponemos células a crecer en un laboratorio, ahí pusimos 3 tipos de células, las 2 de la izquierda no tienen la mutación y la de la derecha sí tiene la mutación. Y le ponemos un fármaco, un inhibidor específico de ese gen, que obviamente solo funciona cuando el gen esté mutado. Y como veis aquí en la imagen en morado, lo que representa es la cantidad de células que se mueren cuando le ponemos el inhibidor, que como veis solo ocurre en las células que están mutadas. ¿Qué pasa cuando esto lo hacemos con pacientes? Pues lo que pasa es esto. Estas células que se mueren en morado en el laboratorio, ocurre que a un paciente, si tiene un tumor que tiene la alteración en ese gen, y yo le doy una pastillita que tiene ese inhibidor específico del gen, lo que ocurre a los 15 días es que le vuelvo a hacer la radiografía y el tumor ha desaparecido prácticamente del todo. O sea que de alguna manera hemos diagnosticado un tumor, hemos visto qué alteración genética específica tiene
y en vez de darle el cóctel de quimioterapia, le hemos dado un tratamiento específico y en muy poco tiempo vemos una respuesta muy buena. De hecho, hemos comparado qué pasa, ¿es mejor la quimioterapia o el tratamiento nuevo? Lo que vemos es que el tratamiento nuevo, en rojo, es mejor que la quimioterapia. Y no solo eso, sino que hemos visto, si veis aquí atrás, aunque le demos el tratamiento nuevo, al cabo del tiempo, la mayor parte de los pacientes acaban teniendo una recidiva. Y lo que hemos hecho es, cuando el paciente, el tumor volvía a crecer, le hemos tomado una nueva biopsia y hemos estudiado cómo estaban los genes de ese tumor en ese momento. Y lo que hemos visto es que en la mitad de los casos, el tumor se hace muy listo y donde tenía la mutación, donde nuestro fármaco se estaba acoplando, en el receptor que estaba acoplando, tiene una segunda mutación para que nuestro fármaco no sea capaz de inhibirlo nunca más. De alguna manera ha hecho una mutación para que nuestro fármaco no sea efectivo. Si tú conoces cuál es el tipo de mutación, puedes diseñar un segundo medicamento que se acople de manera específica a la nueva conformación de ese receptor. Y eso es lo que hemos hecho en este ejemplo, que hemos dado con un nuevo tipo de medicamento que es capaz de inhibir a los pacientes que tienen esta mutación secundaria. Lo que habíamos visto que pasaba con las bacterias hace muchos años y los antibióticos, y es que cuando le damos un antibiótico a veces se hacían resistentes y teníamos que darle un antibiótico de segunda generación, pues aquí también tenemos medicamentos de segunda generación que nos ayudan a controlar el tumor. Uno de los problemas que tenemos es que, bueno, ahora tendremos que hacerle muchas biopsias a los pacientes, porque cada vez que el tumor se descontrole, queremos hacer una biopsia para ver dónde está la mutación y cuál es el tratamiento siguiente. Otra de las fortunas es que con la tecnología que tenemos muchas veces no tenemos que biopsiar al paciente. Le sacamos un poquito de sangre y somos capaces de ahí analizar el ADN que el tumor ha vertido a la sangre y ver si existe una mutación nueva o no. Este es el caso que os ejemplarizo un poquito aquí en estas diapositivas, en el que en el último caso, en vez de hacer una biopsia de donde ha reaparecido el tumor, lo que hacemos esencialmente es hacer una analítica en la sangre y vemos que ha aparecido una nueva segunda mutación, que es la que nos ayuda a guiar el tratamiento. Este es un ejemplo. Hemos dicho, bueno, si tenemos un segundo tratamiento que es capaz de ayudar a muchos pacientes que habían progresado, a lo mejor si lo damos desde el principio, el medicamento de última generación, somos capaces de que el paciente viva más y viva mejor. Y de hecho este es el estudio que hacemos con pacientes. Esta es otra cosa muy importante. Muchas veces a los pacientes les ofrecemos ensayos clínicos en el que a la mitad de los pacientes le damos el tratamiento normal y a la mitad le damos el tratamiento nuevo. Es importante muchas veces, si lo entendemos, participar en ese tipo de ensayos porque nos permite seguir avanzando y definir cuál es el tratamiento oportuno para el futuro. Hoy en día, como ven ustedes, a los pacientes ya no les ofrecemos la medicación de la curva en rojo, únicamente les ofreceremos a los pacientes la medicación de la curva en azul porque sabemos que los pacientes viven más y viven mejor porque es un tratamiento más eficaz. Bueno, les he puesto unos cuantos ejemplos de alteraciones que funcionan de una manera muy clara. Este es otro ejemplo idéntico al anterior. Los que tienen otra mutación se llama una translocación del gen ALK. Similar efecto. Hemos demostrado, hemos sacado adelante medicaciones muy específicas. De hecho, hemos sacado medicaciones de segunda generación que son todavía más efectivas. De alguna manera se consolida esto de que haciendo un diagnóstico molecular, sabiendo qué genes están alterados, somos capaces de guiar de una manera más efectiva el tratamiento, que es un poco la base o el paradigma de la medicina personalizada. Les pongo todavía más. Habíamos puesto que tenemos medicaciones para 4 genes. Aquí les pongo otros 4 genes para los que todavía no tenemos medicaciones aprobadas, pero ya sabemos por datos que tenemos en el laboratorio y de algún estudio clínico inicial que somos capaces de inhibir esos genes alterados. Les voy a poner 2 o 3 fotografías para que ustedes vean aquí tumores muy importantes que cuando les damos la medicación
desaparecen prácticamente con ellos. Es muy probable que dentro de 1 o 2 años estas 4 medicaciones para estos 4 nuevos tipos de cáncer de pulmón estén ya disponibles en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos dentro de los cánceres de pulmón 8 tipos de cáncer de pulmón para los que tendremos un tratamiento específico y personalizado. Pero sigamos más adelante. Hay algunos tipos de cánceres para los que no tenemos tratamiento a día de hoy. Uno de ellos es el KRAS, que es de los primeros genes que se han descubierto y no hemos sido capaces de descubrir un tratamiento efectivo. Y luego para muchos que todavía no sabemos cuál es el gen importante para el que buscar solución. La fortuna es que tenemos otra manera de acercar el tratamiento que consiste en la inmunoterapia. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? No damos un medicamento que trate de matar a la célula tumoral. Lo que hacemos es, entre otras cosas porque no sabemos cómo hacerlo, aquí lo que hacemos es una medicación que trate de despertar las defensas del paciente. Estamos viendo que el problema no es solo de la célula mala del paciente que está creciendo demasiado, también es un problema por parte del individuo, de las defensas del individuo, que no atacan de manera correcta al tumor. Miren lo que pasa con unos cuantos pacientes que no tenemos tratamiento, que hace años no teníamos tratamiento para ellos, ya habían recibido quimioterapia y empezamos a probar este tipo de inmunoterapia. Bueno, pacientes que no hubieran tenido ninguna alternativa terapéutica, hoy en día el 15% están vivos a los 5 años, a pesar de que les estamos dando tratamiento muy tarde. ¿Qué pasa si lo juntamos la inmunoterapia, que ya sabemos que funciona, con quimioterapia? Pues véanlo, vean la curva de arriba. Hemos mejorado no solo lo que conseguimos con quimioterapia, sino que hemos mejorado lo que conseguimos con inmunoterapia. Dando las 2 medicaciones juntas tenemos mejores resultados. De hecho, tenemos todavía incluso mejores resultados cuando en algunos subtipos de cánceres utilizamos 2 tipos de inmunoterapia. Al final nos pasa igual que con las medicaciones dirigidas a las anomalías genéticas. Tendremos que estudiar cómo es el tumor del individuo y en función de eso, qué tipo de tratamiento darle, qué tipo de inmunoterapia, 2 tipos de inmunoterapia, una quimioterapia más una inmunoterapia. De alguna manera diseñar, personalizar el mejor tratamiento para cada paciente. Esto es algo que hacemos en el CENIO. Cogemos tumores de pacientes cuando los operamos o cuando le hacemos una biopsia y los crecemos en ratones. De tal manera que tenemos, imagínense, 50 ratones que portan el tumor, cada uno de ellos de 50 individuos, 50 tipos de tumores. Y nos ayudan a ver, fíjense, todos estos son cánceres de pulmón. En la parte de arriba son cánceres que tienen un determinado tipo de combinación genética. Ven que los tumores no responden a los tratamientos. En cambio, mírense los 4 de abajo. Los 4 tipos de tumores de abajo que hemos puesto en esos ratones, hemos averiguado cuál es la combinación de medicamentos que mejor va para ellos. La misma combinación a los pacientes de arriba, a los tumores de arriba, no les beneficiaba. Los de abajo, como ven, consigue curarlos en ratones. Algo de lo que tratamos de hacer es predecir, mediante coger el tumor del paciente, crecerlo en un ratón, cuál va a ser el tratamiento más adecuado para esos pacientes. No solo eso, sino que a veces, cuando sacamos un tumor que funciona en el laboratorio, antes de empezar a hacer estudios clínicos con pacientes, los probamos en los tumores humanos, pero que hemos puesto encima de ratones, para que no tengamos que exponer a los pacientes de manera tan inicial. Exponemos primero, vemos que en estos ensayos en ratones funcione antes de ir a los animales. Bueno, el último concepto que les quería contar, esto es otro ejemplo de la investigación. ¿Qué haremos en el futuro? En el futuro tenemos que aprender a ser un poquito meigos, yo que soy gallego, y la manera mejor de que un médico sea meigo sea que conozca cómo es el tumor del individuo. Si somos capaces de conocer cómo es el tumor del individuo, saber qué gen está alterado,
cuál es el perfil inmune del paciente, sabemos cuál es el mejor tratamiento. Les pongo aquí un ejemplo de un estudio americano en el que los pacientes se les veía qué tipo de tumor tenían, si tenían alteraciones en los genes o no, y en función de la alteración genética, si se les daba el tratamiento específico, ven la curva en naranja, el paciente iba mejor que bien pacientes que no tenían alteraciones genéticas para la que tengamos tratamiento o que tenían esa alteración genética pero que en vez de darle el tratamiento específico les dábamos la quimioterapia al uso. Para hacer esto, en los hospitales tenemos que hacer una biopsia al paciente y tenemos que hacer los estudios genéticos que no son sencillos, y hacerlos en el tiempo adecuado para dar la información al clínico y que nos pueda tratar de la manera más oportuna posible. Esto no es sencillo porque requiere mucha gente, mucha tecnología, mucho expertise que no necesariamente existe en todos los hospitales. Y de hecho, desgraciadamente, existe una cierta desigualdad en lo que ocurre en un hospital versus otro. Una de nuestras demandas en este sentido es algo que se han hecho en Europa y en otros países del mundo, y es que haya programas de medicina personalizada que lleve esta capacidad para diagnosticar de manera efectiva los tumores y que nos permita que cada paciente que es diagnosticado tenga una guía oportuna en función del background molecular de ese tumor, como se ha hecho, por ejemplo, en Francia. Hasta el momento en España hemos conseguido muchas fotos, algunas en el Senado, pero pocas iniciativas. Esperemos y probablemente entre todos tengamos que seguir reclamándolo un poco de inversión en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. 30 segundos nada más porque vamos ya muy mal de tiempo, pero una cuestión que suelo preguntar, ¿no? A la velocidad que vamos en la investigación y en los descubrimientos de la industria farmacéutica, ¿cómo está España en este momento, en este nivel? Hombre, la verdad es que España en este sentido es privilegiado en el sentido de que somos el tercer país en el mundo con mayor número de fármacos innovadores que se aprueban en el país antes de estar aprobados. O sea que en materia de ensayos clínicos, después de Estados Unidos y a la par que Japón, somos el país del mundo en números absolutos que más pacientes tratamos con medicamentos noveles. Y el acceso a medicamentos yo creo que es bastante razonable. Uno de los problemas que tenemos es que a veces no tenemos el diagnóstico molecular adecuado. No sabemos siempre cuál es el gen que está alterado en ese tumor para poder dar el medicamento. El medicamento lo tenemos disponible y es en lo que tenemos que quizás luchar un poco en el futuro. Doctor, muy bien explicado, ¿eh? Muchas gracias. O sea.